pasen para seguir alabando a nuestro Dios. Les invitamos a que nos pongamos de pie nuevamente, sigamos en esta actitud de reverencia, alabanza a nuestro Dios esta mañana. Cantemos a nuestro Salvador. Alabando a nuestro Dios, este Dios poderoso que leíamos hace unos momentos, creador de los cielos y la tierra. Vamos a alabar a nuestro Dios, el Dios que adoramos. Para los puertos levantar, nadie es como Él, oh grandioso, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande
adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén. La misma fe, el mismo amor, el mismo Espíritu nos une hoy, mi Señor, para adorarte como siempre, para adorar de corazón. Ayer, Señor, sin comunión, perdidos cada cual, sin salvación, sin tu perdón. Mira siendo diferente.
Padre que nos amó, nos escogió para adorarle como siempre, para adorar del corazón. Nosotros somos esa gente que era en rumbos diferentes. Pasaba el tiempo sin razón. Hoy nos unimos reverentes, conociendo en una mente al Dios de nuestra salvación. Nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Hoy nos unimos reverentes, conociendo en una mente al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación. Amén, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 9 y preparar nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios esta mañana. Hechos capítulo 9, versículo 36 al 43. Así es, lugares, vamos a leerlo todos juntos. Y dice la palabra de Dios: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando ella estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un siervo, Simón curtidor. Vamos a escuchar la palabra de Dios por nuestro hermano pastor José Galicia. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, bueno, en esta tarde, con su palabra. Gracias.
ilustración de introducción es lo que un pastor que escuché predicar allá en el norte, él dijo que su iglesia un tiempo atravesó por momentos difíciles, pero que uno de esos momentos difíciles consistió en que primero un matrimonio que era muy fiel, servicial, que siempre apoyaba todo, una familia muy entregada, sufrieron un accidente fatal y murieron. Después, casi al siguiente mes, hubo otra familia de idénticas características que también murieron. Y cuando ya sintió el hermano que debía orar al respecto, fue cuando una tercera familia, igual, una familia muy consagrada a Dios, murió. Todos los integrantes. Ya era demasiado raro. Y luego el hermano, cuando decía esto, sonrió y dijo: hermanos, llegó el momento en que yo le dije a Dios: Dios, y lo digo con mucho respeto, pero solamente cito, ya que te vas a llevar a algunos hermanos de la iglesia, ¿por qué te llevas a esos hermanos? ¿Por qué? Y la sonrisa se debió a que después, de una manera, no sé cómo calificarla, pero dice que le dijo a Dios: si quieres, te puedo dar una lista de personas a las que pues sí te puedes llevar, si quieres. Pero ¿por qué te llevaste a estos? Cuando llegamos a este pasaje, si usted tuviera la oportunidad de resucitar a alguien en su vida o en la vida de la iglesia, traerlo de vuelta a tu vida, a la iglesia, ¿a quién elegirías? ¿Y por qué? Y si usted muriera, oraría la congregación e iría a buscar a Pedro para que te resucitaran, porque haces falta, porque eres de mucha bendición. O si te fueras, orarían para que regresaras porque te extrañan. O que regreses, ¿te extrañarían en la iglesia? ¿Extrañarían tu servicio de amor, tu ministerio? ¿Por qué decidió Dios resucitar a Dorcas? ¿Por las viudas que clamaban exhibiendo sus túnicas? ¿Por su hijo Pedro, que tenía que ser autentificado como un verdadero apóstol? ¿Qué había de valioso en la vida de Dorcas que Dios accedió a resucitarla? Y ese es el mensaje que nos ocupa hoy. Dorcas, una vida que vale la pena. Y usted diría, y con mucha razón: hermano, todas las vidas valen la pena, pero en este caso, que vale la pena que vayan y rueguen para que resucite, y que Pedro se tome la molestia de venir rápidamente para hacerlo, y que Dios desde su trono soberano acceda a resucitarla. Dios
¿valía la pena? ¿Vale la pena tu vida, mi vida, nuestro servicio, lo que hacemos para Dios y nuestros hermanos? ¿Está impactando? ¿Estamos bendiciendo? ¿Estamos sirviendo? ¿O nuestro paso solamente somos un número más? Porque ni fluimos ni dejamos que fluya sobre nosotros el amor de Dios, las corrientes de agua viva. Esta mañana, desde esta muy breve experiencia que en unos cuantos versículos se narra, vale la pena preguntarnos cómo estamos transcurriendo nuestras vidas. ¿Es una vida que vale la pena? ¿Es una vida que está impactando? Y vamos a orar y ponernos en las manos de Dios. Señor, ¿cómo te agradecemos las vidas que aquí mismo en Emanuel han pasado? Y como a veces tenemos la capacidad de criticar, también vemos las cosas malas. Pero ciertamente cada persona que ha pasado y cada persona que está es valiosa. Por eso en esta mañana, desde lo que tú hiciste en Tabita, Dorcas, te pedimos que nos hables con tu palabra, Señor, y que podamos reflexionar si estamos viviendo vidas sin beneficio para otros, o si estamos cumpliendo fielmente nuestro ministerio, no tanto para que nos extrañen, no tanto para que nos alaben, pero para servirte a ti, Señor, para poder obedecerte, para poder cumplir tus demandas, de que podamos ser canales de tu amor para otros. Háblanos, mi buen Dios. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ver solamente 3 puntos de este pasaje. Por favor, tengan sus Biblias abiertas en el pasaje que ya se leyó hace unos momentos, Hechos, capítulo 9, versículos 36 al 43, que al título dice: Dorcas es resucitada. Y el primer punto, hermanos, es Dorcas, la discípula de Jesús. Dorcas, la discípula de Jesús. Dice el versículo 36: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, y al español Gacela. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Fíjense que los estudiosos de las palabras griegas dicen que la palabra discípulo era de género masculino, y que de alguna manera, no de alguna manera, directamente, cuando se refiere Lucas a Dorcas, la llama discípula. Gramaticalmente, o no sé cómo calificar esto, pero gramaticalmente esto sería un barbarismo, como decir ahora, bueno, ahorita no tengo una idea, pero algo que sea típicamente género masculino y que le pongamos la A, ¿no? Ahorita que está de moda la igualdad de género, pues ya pelean las personas, ahora se dice las y los, ¿no? Pero algo masculino, a ver, es que creo que ese es neutro. Presidenta es barbarismo, ¿verdad? Bueno, yo pensé que presidente era neutro, pero no, bueno. Presidenta es un barbarismo y se está poniendo de moda, ¿no?
de alguna manera influye mucho el hecho de que tenemos una mujer en la presidencia y no llegó sola, dijo, ¿no? Entonces todas las mujeres de México la apoyan, según ella, cuando menos. Y así pasa con Dorcas. O sea, ¿qué es lo que mueve a Lucas, una persona que tendría que escribir correctamente, a usar este barbarismo, cuando menos, de llamarle discípula? Tuvo el honor, Dorcas, de ser la única mujer y nunca más en el Nuevo Testamento de ser llamada discípula. Un discípulo o una discípula en este caso es más que un alumno que se sienta para escuchar, es un aprendiz que sigue a su maestro y aprende a su lado. Cuando la palabra matetes, de donde se traduce la palabra discípulo o discípula en este caso, se le aplicaba a una persona, es porque la persona dejaba, por ejemplo, como Mateo, la mesa de los impuestos y literalmente seguía detrás de aquel que lo llamaba. Y durante ese tiempo que iba con él a su lado, caminando, descansando, comiendo, durmiendo, todo ese tiempo de seguir a su maestro, el matetes, el discípulo, aprendía actitudes, enseñanzas, acciones, estilo de vida, formas de reaccionar, etcétera, de su maestro. Es decir, un verdadero discípulo, y había muchos rabinos, un verdadero discípulo no solamente aprendía la enseñanza intelectual que el rabino pudiera darle, pero muchas veces se volvían copias de su rabino, de su maestro. Hoy día también se da. Algunos hermanos somos influidos por personas en nuestro pasado que admiramos y que han influido en nuestra forma de ser y hasta en nuestra forma de predicar. Y gloria a Dios por eso, que nos han enseñado cosas, pero que también han influido en nuestras vidas. Ahora, pues, ¿qué es lo que hace que Lucas le dé esta distinción a Dorcas? Dice en el versículo 36, y en una sola frase se engloba qué es lo que hace que Dorcas merezca que una palabra típicamente masculina tenga que ser modificada y aplicarla a una mujer. Dice ahí en la segunda parte del versículo 36, esta Dorcas, esta discípula, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Era una discípula que había aprendido a servir a su Señor, sirviendo a sus semejantes. De tal manera que no solamente es llamada discípula, dice que cuando ella murió, la extrañaron tanto, la amaban tanto, que sabiendo que Pedro estaba ahí en Lida, un lugar próximo a Jope, los hermanos de la iglesia en Jope mandan por Pedro y casi podemos percibir la urgencia. Dice aquí en el versículo 38, le enviaron 2 hombres a rogarle: Pedro, no tardes en venir a nosotros. ¿Qué tenía de especial Dorcas? Seguramente en la iglesia de Jope ya habían muerto otras mujeres, otras personas, y que yo sepa, o cuando menos Hechos no lo registra, a nadie le urgía que reviviera tal persona. Por eso empezaba la introducción de este mensaje de esa manera. ¿Qué hizo que Dorcas fuera tan amada, tan extrañada, tan echada de menos? Tanto le dolía a la iglesia que una persona cuyo ministerio casi pasa desapercibido y que no tenía las luces que un predicador, un profeta, un evangelista pudiera tener en aquellos tiempos, pero que la iglesia le extrañaba tanto que no solamente las viudas a las que beneficiaba directamente, pero toda la iglesia
manda a traer con premura, con prisa al apóstol Pedro para resucitar a esta mujer común, a esta persona que no era más que una más de las ovejas de la iglesia de Jope. Y es precisamente esta descripción que se da en el primer versículo, que Dorcas abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Si pudiera parafrasear esa última frase, diría que ella era una mujer común que amaba, 1, y se preocupaba, 2, y se ocupaba, 3, por quienes la rodeaban, con un desbordamiento de la gracia de Dios en ella. Dorcas siempre le dio la bienvenida a otros a su vida, porque Jesús la había acogido a ella en su vida. Y siempre que alguien refleja el amor y la misericordia de Jesús, es una persona extraordinaria. Por supuesto, Dorcas no perseguía eso, ni nosotros debemos desear ser extraordinarios o cuando menos reconocidos como tales. Pero un servicio de amor, cuando usted le rinde al Señor lo que tiene, aunque a los ojos de muchos pueda ser considerado poco o no importante, usted puede llegar a ser ante los ojos de Dios y a veces ante los ojos de la iglesia una persona extraordinaria. Mis hermanos, ¿qué estamos sembrando? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida de servicio como hijos de Dios? ¿Qué estamos haciendo para beneficiar a otros? A veces tenemos un corazón muy grande, somos todo corazón y nos conmueven las necesidades de las personas y tal vez lleguemos hasta orar por ellos. Pero si no hacemos lo que debemos hacer y aquello se queda solamente en una emoción, en un sentimiento, en una preocupación, y no nos ocupamos de usar lo que Dios nos ha dado, recursos, tiempo, talentos, capacidades para servir a nuestros hermanos, se cumple aquel viejo adagio que a fuerza de uso lo escuchamos y lo pasamos de largo. No me acuerdo quién dijo por primera vez, pero yo escuchaba a nuestro pastor cuando estábamos nosotros como jóvenes de la iglesia decir aquel viejo dicho que suena duro, pero que tiene una gran verdad: el que no vive para vivir no sirve para vivir. ¿Cómo? Sí, para vivir. A ver, ya me confundí. Sí, Charito. Y ya lo dijo con más fuerza doña Charito. Hermanos, sí, usted viene aquí y nos da mucho gusto. Yo vengo aquí, me da mucho gusto venir y paso momentos hermosos. Es bueno escuchar la palabra de Dios. Es bueno amarnos y saludarnos. Es bueno todo lo que hacemos. Pero durante el resto de la semana o aquí mismo, ¿qué estamos ocupando de todo lo que Dios nos dio para servirnos? Miren, bueno, aquí traigo el celular, es de Charito. Iba yo a checar la hora, que no me tardara mucho. Ya va a dar la 1. ¿Quién tiene un aparato como estos? Exhíbalo. No, si no quieren no lo exhiban porque es peligroso ya, ¿va? Este es un Motorola. Es el regalo de cumpleaños de Charito. Algunos dicen que este es como le decían antes a la tele. ¿Se acuerdan cómo le decían a la tele los predicadores? ¿Que era la caja de quién? La caja del diablo.
Yo escuché al pobre aparatito ese tan inocente, como algunos predicadores, esa caja del diablo, tírela, sáquele de su casa, ¿ah? Pobrecita. Y ahora este teléfono. Déjenme decirles que de todas las funciones que traen los teléfonos, creo que Charito y yo nomás sabemos 2 o 3. Y con trabajo, ¿verdad, Charito? Y miren, hermanos, pero este puede ser un gran instrumento. Bueno, el pastor nos escribe devocionales todos los días, ¿no? Podemos saludarnos. Hay diversos grupos aquí en la iglesia donde podemos bendecirnos, donde podemos compartir el mensaje de la palabra de Dios. A mí me cuesta. Yo siempre fui una persona incomunicada y no debe ser así. Pero aún esto, hermanos, dependiendo del uso que le demos, puede ser un instrumento por el cual podemos servir a Dios. Digo, no me refiero a que se la pase usted jugando y todo eso. Si quiere, dedique un tiempo. Pero aún esto puede ser un instrumento en las manos de Dios o del diablo, si no le damos un uso correcto. Pero cada uno de los que estamos aquí, por muy modestos y escasos de recursos que nos lleguemos a considerar, Dorcas no lo era. Dorcas tenía un aposento alto, tenía varias cosas que demuestran que tenía un estatus económico pues bastante alto, pero lo que tenía lo puso al servicio de Dios. Y nosotros tenemos muchos recursos, mis hermanos, muchos recursos. Y uno de esos recursos es nuestra personalidad. ¿Cómo podemos ser de bendición para otros? ¿Ustedes creen que a Dorcas la extrañaban nada más porque les hacía vestidos, lo cual hubiera sido muy egoísta? Obviamente no. No era porque les hacía vestidos, aunque los exhibían ante Pedro para rogarle que la resucitara. Había algo ahí más que amor. Había un servicio. Mis hermanos, no debemos olvidar que el Señor nos rescató siendo nosotros esclavos del pecado. Y ahora, por amor a Él, tenemos que ser esclavos de Jesucristo, siervos de Dios. Recuerdo aquella historia que creo que estaba en alguna biografía de Abraham Lincoln, que una vez Abraham Lincoln fue al mercado de esclavos y llevaba dinero suficiente para comprar un buen esclavo. Y llegando al mercado de esclavos tenía un esclavo rebelde. Aquel esclavo rebelde, desafiante, era un hombre de raza negra, muy corpulento. Si tú lo veías, pensabas 2 veces si comprarlo o no, porque seguramente se iba a rebelar y hasta te iba a matar, ¿no? Y estaba amenazando él. Decía, si alguien me compra, me voy a rebelar y me voy a escapar y le voy a robar todo. No me lleven, no quiero ser esclavo. Con una actitud desafiante. Según más o menos, a grosso modo cuento la historia, Abraham Lincoln llegó ante él y se le quedó viendo y le dijo al dueño de esclavos, quiero ese esclavo. Y el hombre dijo, no me compres, te voy a matar en cuanto pueda y voy a escapar. Y Abraham Lincoln le ignoró aquello y finalmente se lo llevó a su casa. Y por todo el camino el esclavo iba pronunciando amenazas, maldiciones, renegando, y yo diría con justa razón, de su estado de esclavo. Hasta que llegaron a las propiedades de Abraham Lincoln, y Abraham Lincoln con mucha calma le dijo, oye, le dijo su nombre, no te compré para que seas mi esclavo. Mira, aquí está el decreto de tu libertad y te traje a mi casa porque quiero que vivas en esa casa, que tengas tu familia y que trabajes la tierra, y lo que trabajes va a ser para ti. Esa casa es tuya, te compré para que seas libre. Si al rato Dios te da una esposa, tu esposa será libre, tus hijos serán libres. Ya sabemos que a Abraham Lincoln le costó la vida de un supremacista racista blanco, como hay muchos gringos, ese hecho de abolir la esclavitud en su país. Pero cuando el esclavo negro escuchó esto, se le rodaron sus lágrimas a aquel hombrezote de 1,80 y tantos, corpulento, y cayó de rodillas ante Abraham Lincoln y le dijo, amo, te voy a servir por toda mi vida.
El Señor Jesús nos quitó las cadenas, mis hermanos. Somos libres en Jesucristo. Pero a veces somos tan egoístas que no queremos rendirle ni un tiempo, ni un recurso. No queremos rendirle nuestro orgullo. No queremos rendirle nuestro perdón de corazón. Nos guardamos porque somos muy dignos, muy valiosos. Y parece que somos ese esclavo que va gritando con rebeldía: sí, tú me salvaste, pero yo no quiero servir. Hermanos, son tan egoístas, son tan volubles, son tan cambiantes y traicioneros y desleales. No quiero humillarme ante ellos porque no vale la pena. Sí, te amo, Dios, pero convivir con mis hermanos en la iglesia, con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, que es tan tremendo, no me nace hacerlo porque te amo a ti, pero a ellos no. No debemos olvidar que Cristo nos compró con su sangre preciosa, que nos quitó las cadenas y el yugo de la esclavitud, para que podamos despojarnos de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestra falta de amor por servirnos los unos a los otros. Y entonces, aunque la iglesia tendría que ser una agencia del reino de los cielos, puede llegar a convertirse en un infierno. Y lo digo por experiencia. He visto iglesias convertirse en verdaderos infiernos. La historia habla de eso. Cuando la iglesia, cuando menos la iglesia mayoritaria, pasó de ser perseguida, de ser acosada, cuando los cristianos en Roma tuvieron que refugiarse en cuevas subterráneas para poder seguir con su culto a Dios, y cuando se les quitó eso por el decreto de Milán por Constantino o su antecesor, y probaron la libertad y empezaron a tener poder. Si Satanás no pudo destruir a la iglesia de Cristo con las persecuciones, sí la corrompió y la echó a perder cuando pasó de ser perseguida a ser favorecida por el imperio. Y entonces los humildes obispos, pastores, llegaron a trepar tanto en el poder que se sintieron dueños de vidas y haciendas y empezaron a perseguir a otros cristianos. Es increíble los cambios que la naturaleza humana experimenta cuando no nos sometemos al señorío de Cristo, cuando olvidamos que somos siervos y esclavos y que lo que tenemos, no hay nada que tengamos que no nos haya sido dado por Dios y que lo debemos ofrecer en servicio al Señor. Y obviamente el Señor no necesita nada de nosotros, ni siquiera necesita que le adoremos, pero nuestros hermanos, los que nos rodean, los que necesitan, a los que amamos, a los que podemos bendecir y beneficiar, sí. Por eso a esta mujer se le llama discípula. Por eso en unos cuantos versículos ha pasado como testimonio y como bendición a estas generaciones de cristianos posteriores a ella, que somos usted y yo. Segunda cosa que encontramos de Dorcas: Dorcas es una fiel administradora de sus dones y talentos. Mis hermanos, en estos tiempos hemos estado predicando de dones y talentos. Y como dice primera de Pedro 4:10, cada uno de nosotros tenemos cuando menos un don. Y para ser buen administrador de la multiforme gracia de Dios, tenemos que ponerlo al servicio de nuestros hermanos. Y dice ahí en el versículo número 39, levantándose, entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. ¿Qué hacía Dorcas, hermanos? Tenía el talento de ¿qué? De ser costurera. Bueno, creo que me equivoqué de foto ahí, pero es una forma de servir el lavamiento de los pies. Bueno, Dorcas sabía coser con ese. ¿Cuáles dones tenía Dorcas? No lo sé. Podría tener el don de ayuda, podría tener el don de misericordia,
podría tener el don de servicio. Su talento es que sabía coser. Pero el talento primordial de Dorcas es que Dorcas sabía amar. Y sabía amar, digo esto, no porque se la pasaba diciendo te amo, como una repetición autómata, sin fundamento. Porque Dorcas sabía amar. Y el verdadero amor hace. El verdadero amor actúa. No se queda en lo idealista platónico, sino que aterriza en acciones que bendicen y favorecen la vida de otros. Dorcas sabía coser, tenía varios dones, pero Dorcas sobre todo tenía el don de amar. Como dice Pablo al terminar el capítulo 12 de 1 a los Corintios, pero yo les muestro ahora un camino mejor. Y todo el capítulo 13 habla de el ágape, del amor de Dios en y a través de nosotros, que puede bendecir a otras personas. Dorcas tal vez no podía entender eso, tal vez no sabía mucho, pero Dorcas sí sabía amar. Tal vez usted pueda preguntarse esta mañana cuál es su don, y yo tampoco le puedo decir. Tendría que llegar un tiempo en que tuviéramos que ver detenidamente esta clase sobre dones y talentos y servicios y operaciones. Pero lo que sí sé, hermanos, que más allá de que sepamos o no cuál es nuestro don con el que podemos servir a Dios, nuestra responsabilidad es servir a Dios sirviendo a nuestros semejantes. En una de las definiciones donde Jesús declara su propósito de manera muy resumida, como una frase, ahí en Mateo 20:28 dice el Señor Jesús, y hay otro pasaje paralelo en Marcos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. El don de Dorcas es el amor. Bueno, ¿qué diremos acerca de los dones y talentos que Dios nos ha dado? Para no extender mucho este mensaje, solamente voy a decir dos cosas. La primera, que Dios nos va a pedir cuentas de lo que Él nos ha dado en dones, talentos y recursos cuando estemos ante su presencia. ¿Cómo está usted usando sus talentos? ¿Tiene miedo y los esconde? ¿O los está usando para el servicio del Señor? ¿Está su corazón tan agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida y por su salvación que su reacción es servir a los demás? ¿Cómo demuestra esta fe y esta gratitud que hay en su corazón? ¿Qué dicen los demás de usted? ¿Hace lo que puede por aliviar el sufrimiento de los demás y por ayudar a los más necesitados? Una vez Jesús habló de la mayordomía, y cuando confrontó a aquel siervo que había recibido un solo talento y que fue y lo enterró, y cuando Dios le pidió cuentas, le dice el siervo muy cínicamente: Señor, yo sé cómo eres, ciegas donde no siembras, eres injusto, por eso tuve miedo, y el talento que me diste fui y lo enterré, y ahora que regresaste lo desenterré, y aquí está, lo que me diste te lo regreso. Ahí muere, no quiero asuntos contigo. La sentencia del Señor ahí en Mateo 25:26 dice: siervo malo y negligente. Y qué palabras tan duras, ¿no? Porque aquí al mismo nivel de malo, ¿quiénes son malos aquí? Bueno, aquí el nivel es superlativo. Eres malo, así lo describe
Jesús, pero también eres negligente. La maldad, la más pura maldad y la negligencia de que lo que Dios te dio no lo inviertas para servir a otros, están exactamente al mismo nivel, según la perspectiva de Dios. Otra enseñanza con respecto a nuestros dones es que servir a nuestros hermanos con nuestros dones y talentos es servir a Dios. Cito directamente de la Biblia: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Cómo hacen falta en las iglesias del Señor Dorcas y Dorcos que rindan sus talentos al servicio de Dios, no como un acto místico y religioso de venir a su altar y arrodillados hasta llorar delante de Él, sino en la vida práctica, cuando podemos ayudar a solventar las necesidades de las personas que más lo necesitan, primeramente a los de la familia de Dios, aquí en la iglesia. Mis hermanos, y esto es para todos, porque no hay nadie tan pobre que no tenga algo que dar a su Señor, dándolo a sus hermanos. Y si alguien no tiene dinero, tiene tiempo. Y si alguien no tiene tiempo, tiene oración. Y si alguien no tiene tiempo ni de orar, tiene muchas formas de bendecir. No estoy hablando aquí de dinero, aunque se habla de talentos. Estoy hablando de una vida de gratitud para nuestro Padre Celestial. Y punto número 3, Dorcas tiene un legado. Fíjense, hermanos, que ahí del versículo 40 al 43 se habla de la resucitación, que no la resurrección, pero sí la resucitación de Tabita Dorcas. Pero en el versículo 42 es como un corolario de la muerte de una mujer justa, de una mujer amorosa y servicial, y cómo aún la muerte de una de estas personas puede ser de bendición. Dice el versículo 42: esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Cuántos servicios? Yo casi puedo imaginarme cuando Dorcas venía ante una viuda y le ofrecía, habla ahí de túnicas y vestidos. Una es la vestidura interior que usaban en aquellos tiempos y otra es la exterior, y Dorcas era buena para hacer ambas. Y cuando venía con un traje para una de aquellas viudas, casi puedo imaginar la sonrisa de gratitud de esa viuda que estaba recibiendo esa bendición. Pero también casi puedo imaginar la sonrisa de enorme gozo, como dijo Pablo: más bienaventurado es dar que recibir, de enorme gozo que Dorcas podía esbozar al saber que estaba siendo de bendición para sus hermanas. En mi propia experiencia, y cómo no lo iba a hacer si era mi madre, recuerdo que una vez, más o menos en la adolescencia, empezando como a los 10 años, por prácticas que hacía que no eran correctas, eran antihigiénicas, más bien quiero decir, todo mi cuerpo se cubrió de granos. No quiero tener mal gusto al narrarles de qué se trataba, pero tenían pollas en todo el cuerpo, en la cara, en todo el cuerpo, y llenas de pus, sangre. Me estaba muriendo de esa infección.
mis oídos reventaron, etcétera. Pero hasta ahora, un hombre de 61 años, recuerdo aquellos días en que mi madre me subía al lavadero, porque ahí me bañaba, y tomaba una infusión de hojas de gigantón, que así se llamaba aquella planta, y tronaba cada una de mis granos, los exprimía y me daba un baño con gigantón. Y una vez me acuerdo de chico que volteé a ver el semblante de mi señora madre para ver, pues a mí me daban asco mis granos, y yo decía, pobrecita mi mamá, le ha de dar asco. Y nunca percibí, nunca percibí ni un solo gesto de repulsión en el semblante de mi madre. Gloria a Dios por mi señora madre. Y hermanos, yo sé que aquí en la iglesia hay personas así. Que el Señor nos libre de que alguna vez a través de algún gesto nuestro una persona se sienta rechazada, y que nos haga ser tan sensibles que nuestra forma de ser pueda bendecir a otros. Si usted alguna vez le ha hecho un gesto de asco a alguien, tenga cuidado. El Señor mismo, Jesús, cuando sanó a un leproso, dice la Biblia que él podía sanar nada más diciendo, sé sano. Alguno de ellos le dijo, solamente di la palabra y mi hija sanará, y así fue. Pero que cuando encontró al leproso, Jesús no tenía por qué agarrarlo. A lo mejor si fuéramos los 12 le diríamos, Señor, ten cuidado, la lepra se pega, y Jesús nos hubiera hecho caso y hubiera dicho, sí, fuchi, no hay que agarrar al leproso. Pero dice la Biblia que sin necesidad de hacerlo, él tocó al leproso. Y más allá de que lo sanó físicamente y la lepra se fue, aquel hombre tal vez haya sido, después de muchos años, aún rechazado por su propia familia, la única vez o la primera vez en toda su vida que fue tocado sin el menor gesto de asco. Eso era Dorcas, mis hermanos. A eso estamos llamados a vivir como cristianos. No entendemos por qué Dorcas murió, no lo sabemos, pero en este versículo entendemos cuál es el propósito de Dios. Aún en la muerte y en la resucitación de Dorcas hubo conversión de muchos. La muerte de Dorcas fue diseñada por un Dios soberano para demostrar su amor a la iglesia y extender su reino a través de Jope. Las personas que viven para servir, hermanos, aún en sus condiciones más difíciles, hasta la misma muerte, son usadas por Dios porque son vidas de servicio al Señor, y hasta su muerte tiene propósito. Luego el Señor se la devolvió a la iglesia de Jope. Pero la muerte y la resucitación de Dorcas tuvo una gran repercusión, y su legado llega hasta este momento en que estamos compartiendo este mensaje basado en su vida. Voy a citar rápidamente, espero no aburrirles con estos textos. Voy a citar rápidamente de un libro que se llama Siendo Madres Espirituales. No recuerdo la autora, un libro de una hermana para hermanas cristianas. Algunos párrafos a manera de ejemplos. Me conmovió todo esto que decía la hermana. Una Dorcas en la iglesia Bautista Emanuel, una Dorcas o Dorcos, recibe con entusiasmo a una visitante de la congregación y la invita a tomar café. Escucha a la mujer, aprende sobre su soledad e inseguridad, evalúa sus dones y circunstancias, y luego le pregunta gentilmente si tendría tiempo para ayudar a hacer el dobladillo de algunas prendas. Tiene cuidado de no imponer exigencias a la mujer, sino de comunicar la fe en su potencial. Pronto, Dorcas se da cuenta de que la mujer está sentada con un visitante y lo invita a almorzar, sembrando lo que fue sembrado en ella. Y así, la armonía y el amor crecen silenciosamente en la familia de la iglesia. Otra Dorcas
se acerca a algunas madres jóvenes y les pregunta si ellas y sus hijos irán con ella a visitar a los ancianos. Ella ayuda a los niños a hacer tarjetas, sugiriéndoles versículos bíblicos para que escriban en las tarjetas. Se desarrollan relaciones generacionales y la vida comunitaria de alianza es más fuerte. Otra Dorcas envía tarjetas de aliento y agradecimiento a los enfermos, a los que atraviesan tiempos difíciles y a los jóvenes que están estudiando. Y aquellos que pueden ser vulnerables a alejarse de la iglesia se acercan más. Otra discípula de Dorcas saluda a quienes visitan la iglesia por primera vez. Aprende algo sobre ellos y anota sus nombres. La semana siguiente los saluda por su nombre y les presenta a otras personas para que comiencen a sentirse como en casa. Continúan regresando y la iglesia crece. También están esas hijas de Dorcas que son madres espirituales de mujeres más jóvenes. Cuando se reúnen para estudiar la palabra de Dios y orar, hay momentos en que una joven madre expresa desilusión y frustración en su matrimonio. Se siente sola porque su esposo no está tan atento como a ella le gustaría que lo estuviera, o porque duda de su madurez espiritual. Esa hija de Dorcas la guía gentilmente para que vea que su falta de aceptación de su esposo puede estar creando una barrera para su crecimiento y desarrollo. Hablan de cómo la joven esposa puede ser una dadora de vida para su esposo. Hay otra Dorcas desafiando con amor y firmeza a la mujer con el nido vacío, que se queja del aburrimiento de que hay trabajo, la convence de que hay trabajo del reino por hacer, y ofreciéndose para ayudarla a participar en el ministerio. Pero cuando una madre joven expresa su frustración para no poder participar en el ministerio porque tiene hijos pequeños, esta misma Dorcas la anima a recordar que hay diferentes etapas de la vida y que su campo misionero es su hogar en esta etapa. Las personas escuchan las palabras de esa hija de Dorcas: voy a orar por eso, y de alguna manera saben que realmente lo hará, tal vez por el pequeño cuaderno que abre inmediatamente para escribir un memorándum de qué orar y por quién orar, o tal vez porque dice: oremos ahora mismo, y lo hacen. La gente se siente amada cuando está con Dorcas, incluso aquellos adolescentes con sus peinados locos y sus ropas extravagantes. De alguna manera, Dorcas no parece notar ninguna diferencia entre esos muchachos y los demás. Las madres de estos adolescentes también se sienten cómodas con ella, porque habla de lo maravilloso que es que la iglesia tenga tantos jóvenes, en lugar de preguntarse qué le ha pasado a esta generación más joven con esos peinados y piercings, o cómo se dice. Esto es, dice la autora de Mothering, o fungiendo como madres cristianas, esto es lo que he visto en las actuales hijas de Dorcas en las iglesias locales de todo el país. Puedo ver a una Dorcas contemporánea, incluso cuando visito una iglesia a la que nunca he asistido. Siempre hay gente a su alrededor. A veces se ríen, se carcajean, a veces ves lágrimas en sus ojos. Tienen una sonrisa, un abrazo y una palabra amable para todos. Es de extrañar que la muerte de Dorcas cree un vacío en una iglesia. Digo, ni tendríamos que preguntarnos. Vamos a la conclusión, o las conclusiones. Número 1, Dorcas hacía mucho más que confeccionar ropa para las viudas. Dorcas amaba. Dorcas amaba. Dedicaba de su dinero, tiempo, dones, talentos, vida para servir a los más desamparados. Sabía que lo que Dios le dio tenía que fluir, no estancarse. Como un río
que no tiene agua muerta estancada, que se pudre, huele mal y no sirve más para nada, sino como un río que fluye bendiciendo a otros. Sabía que servir a sus hermanos, en este caso específico a sus hermanas viudas, era servir a Dios. Desventurada, desgraciada la iglesia que se siente segura cuando tiene una cuenta significativa en el banco. No nos sirve el dinero en el banco y no invierte en la tarea fundamental que Dios le dejó, que es sembrar el evangelio, y no atiende las necesidades básicas de su entorno, primeramente la familia de Dios. Jesús no va a examinar nuestra cuenta bancaria, hermanos, cuando venga, sino a cuántas personas Iglesia Bautista Manuel ha podido bendecir. Recuerdo allá en el norte a Santa Claus, y ya de entrada decir Santa Claus es criticable, ¿no? Pero había un hermano, a veces el hermano Armando me recuerda la economía de ese hermano, porque era así grandote, gordito, y le quedaba bien cuando se ponía la barba y todo el traje de Santa Claus, y tenía una voz así como la del hermano Armando, así de jo, 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 le salía muy bien. Y se vestía de Santa Claus y traía un camión cargado de juguetes para los niños, ahí a las áreas más pobres de Piedras Negras. Traía bicicletas. Y una vez un hermano le dijo: oiga, hermano, no me acuerdo del nombre del hermano, John, algo así, hermano John, pero estos niños nomás vienen por los juguetes, le dijo aquel crítico, y al rato se les va a olvidar lo que escuchan ahorita. Y yo estaba ahí y paré mi oreja a ver qué respondía Santa Claus, John. Y Santa Claus dijo al hermano: hermano, a estos niños que no han tenido tanta suerte, por decir así, al nacer en un hogar rico, tal vez esta bicicleta, este regalo, sea el único regalo que vayan a recibir en toda su vida. Y tal vez ahora no pongan atención, tal vez escuchen el evangelio y lo dejen pasar, tal vez hayan venido por juguetes nada más, son niños. Pero a lo largo de su vida, cuando sean viejos y alguien les hable del evangelio, tendrán el recuerdo grato de que alguien, hijo de Dios, les regaló algo en su vida. Tú no sabes, le dijo, el impacto que esta cosa que para mí es pequeña puede hacer en las vidas de esos niños. Mis hermanos, no necesitamos ser una iglesia rica. De hecho, en el Apocalipsis hay una iglesia que se consideraba rica, y el Señor la mete en su realidad y le dice: eres pobre y miserable, eres paupérrima, no solo en dinero, sino en obras que demuestren el amor que dices tener. Muestra tu riqueza siendo de bendición. Dorcas es una imagen viva sobre cómo vivir para la gloria de Dios en las circunstancias ordinarias de la vida. Ella era una persona ordinaria que en las manos de Dios, cuando ella decidió obedecerlo, porque nadie nace generoso, todos nacemos con egoísmo, pero cuando ella entregó su egoísmo a Dios y Dios la cambió y la hizo ser la clase de sierva que era, bueno, hay una gran bendición y un gran impacto. No hay tal cosa, dijo un hermano, como un gran siervo de Dios. Si eres siervo, no debes ser grande, y si buscas la grandeza, fracasaste. Pero si hay un siervo de Dios en las manos de un grande e infinito Dios, rindiendo toda su vida, dones y talentos a su servicio. El llamamiento, pues,
como tercera conclusión, es a que adoptemos la actitud de Dorcas. No nacemos con esa actitud, les repito. No nacimos siendo buenos. De hecho, la Biblia dice que no hay tan solo una persona buena. Todos somos malos, pecadores, rebeldes y egoístas. Pero cuando Dios en nuestras vidas hace el cambio, podemos ser de bendición y de impacto. Solamente tenemos que rendirle al Señor todo lo que eres, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Usa lo que Él te dio para servirle. Hubo uno muy chico que una vez enfrentó a un gigante y lo único que tenía eran 5 piedras y una honda, y se puso frente a él y Dios lo usó porque rindió esos recursos aparentemente insignificantes. Y recuerda, aun cuando tu vida esté al servicio de Dios y sirvas a tus semejantes, a Dorcas lloraban por ella, la extrañaban y le rogaron a Pedro que la resucitara. Pero algunas veces el que sirve puede recibir ingratitud, otras veces hasta le pueden lastimar, pero tú lo haces por y para Dios. Así que la conclusión final es: más Dorcas y Dorcos y menos religión. Vamos a orar. Amante Dios, somos ricos porque tú estás con nosotros. Esta es una iglesia rica en recursos y se congregan personas que tienen vida, que tenemos vida, que tenemos un techo y que comemos todos los días. Y si hay alguien que no, muéstranos también. Y todos tenemos algo que darte. Pero sobre todo, Señor, esta mañana te queremos ofrecer nuestro corazón. No sirve que sepamos identificar dones. No sirve ninguna enseñanza que nutra nuestras mentes, pero que no toque nuestros corazones. Y aun si no sabemos qué capacidades espirituales nos has dado, sí sabemos que debemos amar y servirnos. Gracias por el ejemplo de Dorcas, y permite que esta enseñanza haga tu obra en nuestros corazones. Ya casi terminamos este año, Señor, y ya estamos viendo casi cara a cara el próximo. Y Señor, te pedimos que nos hagas despertar a todos al liderazgo de esta iglesia, pero también al hermano o hermanita que se siente el más humilde, el más impreparado, el menos poseedor de riquezas o de recursos, para ver que si Dios le trajo aquí es porque quiere usarle y que sea de bendición. Algunos de nosotros solamente sabemos coser, algunos otros saben algunos otros oficios, algunos, Señor, pues piensan que no tienen nada que ofrecerte. Pero mi Dios, ayúdanos a recordar que lo más importante es el amor, y que podamos amarnos y servirnos y ser esa clase de iglesia que tú deseas. La iglesia Bautista Emmanuel está en tus manos, mi Dios. Guíanos, Padre, guíanos a encontrar la mejor manera de amarnos y servirnos, porque allá afuera, siendo el diablo el dueño de todo ese sistema mundanal, hay mucha ingratitud, mucha desgracia, hay mucha oscuridad, y nosotros estamos a ser llamados una iglesia de Dorcas y de Dorcos, porque tu mano
nos ha transformado. Gracias por poder pedirte estas cosas en el bendito nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. A ti, el Alfa